presentamos edición central de 24 horas. Maza Márquez concretó con paramilitares asesinato de Luis Carlos Galán. Por concurso de mérito se elegirá al próximo fiscal general. EPM vendió su 13,1% de acciones de la empresa Isagen. Ministerio de Defensa y Ejército denunciarán proselitismo armado de las FARC. La Madre Teresa de Calcuta será canonizada. Santa Fe supera a Cobresal de Chile en el cuarto partido de la Copa Libertadores. Manchester City está en cuartos de final de la UEFA Champions League. Atlético de Madrid clasificó sufridamente a los cuartos de final. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de 24 horas. Comenzamos la revisión de las noticias de la jornada con la noticia del momento, ya que la Fiscalía dice que el general Miguel Maza Márquez, quien fue director del DAS en los años 80, concretó con paramilitares el asesinato de Luis Carlos Galán. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia escuchó los alegatos de la Fiscalía en los que responsabiliza al general Miguel Alfredo Maza Márquez, el director del DAS, por el homicidio de Luis Carlos Galán en 1989, crimen cometido en una alianza entre narcotraficantes y paramilitares. La Fiscalía recordó que los medios de prueba testimonial y documental permiten inferir quien determinó el asesinato de Galán fue el excongresista Alberto Santofimio, en medio de un plan criminal en los que los capos Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha dieron la orden para cometer el crimen. Uno de ellos es de Gloria Pachón de Galán, que según en el ente acusador, a lo largo de esos años ha afirmado que él estaba condenado por el narcotráfico y por los enemigos políticos, en el cual era un complot para evitar que Luis Carlos Galán llegara a la presidencia. Además sostuvo que en varias oportunidades acudió ella misma ante las autoridades en busca de una acción más agresiva para contrarrestar esas amenazas sin éxito alguno. El ente acusador dice que la investigación a lo largo de 26 años lleva a conducir que desde la misma ocurrencia del atentado el proceso fue intencionalmente desviado con la finalidad de descomponer este compromiso. Según la Fiscalía, la organización al margen de la ley hizo uso de Maza Márquez, quien se prestó para ejecutar esas conductas. Además, aseguró que para cumplir la estrategia trazada por el narcotráfico era indispensable infiltrar y debilitar la seguridad de la segunda persona más buscada del país, en este caso de Galán, papel que habría cumplido supuestamente Maza Márquez como director del DAS. Bien, en otra información de la jornada tenemos que confirmar que el presidente Juan Manuel Santos indicó este martes el decreto que abrió un concurso público de méritos para la elección del nuevo fiscal general de la nación. El presidente Juan Manuel Santos firmó este martes un decreto en el que ha abierto un concurso público para la elección de la terna para el cargo de fiscal general de la nación. Esa medida fue realizada para garantizar la transparencia de la selección de los 3 candidatos que serían presentados ante la Corte Suprema de Justicia. De acuerdo con lo contenido en el decreto, el jefe de Estado podrá incluir el nombre de otros ciudadanos que no se hayan postulado a la convocatoria, que parte de que buscan candidatos probos, independientes e idóneos para la Fiscalía. Los tiempos trazados imponen que en cualquier caso antes de un mes, probablemente en 3 semanas, habría terna para fiscal general. Eduardo Montalegre se va el 28 de marzo. En primer lugar, el decreto establece que para la conformación de la terna se observará que los candidatos aseguren probidad, independencia, idoneidad, carácter y solvencia académica y profesional. Fija además la realización de una invitación pública en las próximas 2 semanas mediante un aviso que se publicará en un periódico de amplia circulación nacional a quienes reúnan los requisitos establecidos en la Constitución Política y en la ley para tal cargo, con fin de que los 7 días calendarios siguientes a dicha publicación postulen su nombre llegando hoja de vida con los soportes documentales que correspondan. Una vez se termine el tiempo establecido, el Ministerio de la Presidencia encargará a menos 2 días de enviar al presidente Santos un documento con los postulados, el cual será utilizado por el mandatario para determinar una lista final de candidatos en los que podrá incluir el nombre de otros ciudadanos que no se hayan postulado a la convocatoria. Terminado este proceso, se publicará a través de la página web de la Presidencia la lista en la cual se especificará si el candidato participó en el concurso o fue incluido por decisión de Santos. En medio de la publicación, cualquier persona podrá presentar un término de 5 días observaciones hacia cada uno de los seleccionados.
Posteriormente, el jefe de Estado, teniendo en cuenta las apreciaciones de los ciudadanos, empezará a realizar las entrevistas a cada uno de los candidatos finalistas, lo cual le permitirá finalmente elegir la terna que será la presentada ante la Corte Suprema de Justicia. Muy bien, en otra información de la jornada, las empresas públicas de Medellín vendieron en las últimas horas su 13.1% de acciones de la empresa Isagen, la electrificadora que hasta hace unos meses era del Estado y fue vendida. Tras más de un mes de discusiones en una primera negativa sobre la venta de la participación accionaria de EPM en Isagen, el proyecto de acuerdo 004 presentado por el alcalde Federico Gutiérrez fue aprobado por la mayoría del Consejo de Medellín. Tras casi 7 horas de debate en el que ciudadanos, personería, procuraduría y los 21 concejales expusieron sus razones para estar o no a favor del proyecto de acuerdo, 12 votos a favor y 9 en contra dieron luz verde a EPM para vender el 13.1% de acciones de Isagen. De vender las acciones, el precio de que Brookfield compró la mayoría de acciones de Isagen, 4.130 pesos, EPM recibirá 1.4 billones de pesos. Jorge Londoño de la Cuesta, gerente de EPM, recalcó que 600.000 millones serían destinados para el plan de inversión de la compañía y 100.000 millones de pesos para un plan de mejoramiento de acuerdo y alcantarillado para la ciudad. Asimismo, en cuanto a Brookfield, Londoño resaltó en este caso, que no es nuestro socio, es un competidor directo, y el hecho de que apoyen las decisiones para que Isagen en este caso le vaya bien, prácticamente sería cosa de EPM que le vaya tan bien. Por su parte, el alcalde Federico Gutiérrez ya había dejado en claro que los 600.000 millones de pesos restantes de esa operación serían destinados para el proyecto del corredor vial de la 80, aunque no se ha definido qué tipo de tecnología sea, probablemente tranvía. Pues en este caso también otra información: tras la decisión, el Consejo determinó que se conformará una comisión accidental de seguimiento con ponentes y voceros de los que participaron en la ponencia para hacer seguimiento de los recursos de la operación, para luego presentar informes a la corporación. Ahora EPM está sobre la obra para realizar los preparativos necesarios y poder entrar en la segunda oferta pública de adquisición voluntaria OPAP, que se haría a finales de mayo. Muy bien, y en otra información de la jornada, el Ministerio de Defensa y el Ejército denunciarán el proselitismo armado de la guerrilla de las FARC. Esto por la polémica que surgió en el tema de la visita al municipio de Conejo en La Guajira, por considerarlo como una clara violación al derecho internacional humanitario y haber puesto en peligro la vida de varios civiles. El gobierno está recaudando las pruebas necesarias para denunciar ante la Fiscalía e instancias internacionales el proselitismo armado que hace pocas semanas realizó la guerrilla de las FARC en Conejo, en el departamento de La Guajira. Los encargados de recaudar toda esta información son el Ministerio de Defensa y el Ejército, quien tiene instrucciones precisas para analizar la situación en terreno y obtener las pruebas que se requieren para esta denuncia internacional. Este anuncio lo realizó el martes el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, quien aseguró que las FARC cometieron 3 violaciones claras al derecho internacional humanitario aquel 18 de febrero en La Guajira. Usaron la institución educativa para hacer reuniones, imponer un retén que impidió la libre movilidad de la ciudadanía y el propio proselitismo armado. Estas claridades las realizó durante un debate de control político en la Comisión Primera del Senado, el cual fue citado por el uribista Centro Democrático, que quería saber del gobierno qué había sucedido. Nadie en las FARC podían llamarse a sorpresas de la reacción del presidente Santos y de la reacción nacional sobre esa violación a las reglas por parte de los dirigentes de las FARC que estuvieron en Conejo, especialmente quien había sido el presidente de su delegación por tantos años, como es Iván Márquez, conocedor de esas reglas, enfatizó Villegas. Es un abuso de mala fe de las FARC lo que sucedió en Conejo, en el cual es responsabilidad de las FARC, precisó Villegas, quien añadió que el tema está siendo documentado por el Ejército Nacional y el Ministerio de Defensa para las correspondientes aportaciones de pruebas a la Fiscalía o a las instancias internacionales encargadas de velar por el derecho internacional humanitario. En medio de esta situación, la senadora uribista Paloma Valencia, sin referirse a este anuncio del gobierno, aseguró que lo sucedido en Conejo fue un proselitismo deliberado de las FARC y debe tener consecuencias, ya que la población civil quedó desprotegida y la guerrilla violó varias normas. Muy bien, y en otra información de la jornada, la Madre Teresa de Calcuta será canonizada, pues el próximo 4 de septiembre el Papa Francisco llevará a cabo la canonización de la Madre Teresa de Calcuta. El Vaticano anunció este martes que la Madre Teresa de Calcuta será reconocida como santa el próximo 4 de septiembre, de igual forma que la santa se informó la fecha de canonización de José Sánchez del Río de México, el cura Brochero de Argentina, Elizabeth Hesbald de Suecia, el listado de Jesús y María en Polonia.
La canonización de la Madre Teresa está marcada en el año de la misericordia, un tiempo en el que se invita a los fieles al servicio de los más necesitados y a vivir la caridad, el cual comenzó el 8 de diciembre del 2015. Además, será un día antes de que se celebre el jubileo de los voluntarios y operadores de la misericordia. Fecha de memoria es justamente la Madre Teresa, cuya fiesta es el 5 de septiembre, el día que murió en el año 1997. Los milagros que llevaron a la Madre Teresa de Calcuta a los altares, contrario a lo que se podía creer, la Iglesia Católica reconoce no constituye a una persona como santa. Por tal motivo, para verificar que el fiel haya alcanzado tal tiempo de cercanía a Dios, el candidato pasa una serie de procesos por los cuales exigen pruebas. En primer lugar, la persona debe entrar en un proceso de beatificación, el cual requiere de dos procesos a la vez, uno de virtudes heroicas y el otro en el que se comprueba que Dios concedió un milagro a través de la persona. El primer caso de la Madre Teresa de Calcuta, este proceso comenzó 2 años después de su muerte y concluyó el 19 de octubre de 2003, cuando el Papa Juan Pablo II, hoy reconocido como santo, la declaró beata, y el milagro se le atribuyó para dicho proceso fue la sanación de Modrin Caberra, una mujer que padecía un tumor maligno en el abdomen. La mujer, que había sido desahuciada por los médicos y había sido acogida en Roma por las misiones de la caridad, la comunidad fundada por la Madre Teresa en el año de 1950 en Calcuta. Estando allí, una de las religiosas puso sobre su vientre una estampa de la Virgen María, lo cual cargó siempre consigo la Madre Teresa durante la ceremonia del Premio Nobel del año 1979, cuando le fue entregado el Premio Nobel por la Paz. Luego de esto, el tumor desapareció. Y el segundo milagro se cumplió en el año 2008, cuando un hombre brasileño se curó de manera inexplicable de 8 abscesos que tenía en el cerebro, por lo que debía ser operado. Sobre este caso, el padre Emiliano Ferreira, en el diario de Santos Presenza Diocesana, dijo: vi el dolor y el sufrimiento de todos ellos porque se estaba iniciando una vida nueva, y la dolencia retardaba muchos sueños. Yo le tenía mucha fe a la Gran Madre Teresa y siempre rezo a la Santa Misa en la casa de las hermanas misioneras de la Caridad en Santos. La manera como ella enfrentaba el dolor y el sufrimiento, Cristo me inspiraba para entender también el sufrimiento de aquella familia. Finalmente, entre las virtudes heroicas que se reconocieron en la Beata Teresa de Calcuta está su labor con las poblaciones más vulnerables de Calcuta, y entre las obras que la Madre Teresa estableció que eran albergues para mujeres maltratadas, orfanatos para niños pobres y hogares para víctimas de SIDA. Además, fue una férrea defensora de los no nacidos. Después de la pausa en 24 horas, las elecciones de los Estados Unidos, que por ahora dan de ganador en Florida a Donald Trump y Hillary Clinton. Ya regresamos.